porque más bien hay una reticulocitosis, o sea, los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes que tienen restos nucleares y que todavía tienen en su interior, ¿sí? Restos de ácidos nucleicos, de manera que son glóbulos rojos grandes. Entonces, en algunos casos, como la anemia hemolítica, por ejemplo, o después de que la médula empieza a recuperarse después de quimioterapia, trasplante de células hematopoyéticas, se produce macrocitosis. O después de administración de eritropoyetina, reposición de hierro, vitamina B12, folato, o después de un episodio hemorrágico, hay reticulocitosis. Y eso se confunde como si fuese una anemia macrocítica hipercrónica. Entonces, siempre que tengamos macrocitosis, habrá que hacer un recuento de reticulocitos. Si los reticulocitos están elevados, lo más probable es que sea esa causa. Y esas son las causas que originen aumento de reticulocitos. Obvio, la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico es la principal causa de macrocitosis, pero no es la única. También hay anemia megaloblástica por medicamentos que interfieren con la síntesis de ADN. Entre esos tenemos, por ejemplo, los antimetabolitos, mercaptopurina, metotrexato, 5-fluoracilo, las sulfas originan anemia macrocítica hipercrónica. También, por lo tanto, siempre tenemos que tomar en cuenta situaciones. Miren, todos estos medicamentos pueden producir cambios megaloblásticos. El alopurinol, la ampicilina, sartioprina, cloranfenicol, cladribina, naloxona, eritromicina, todo esto produce cambios megaloblásticos. Entonces, ojo, una de las principales causas de macrocitosis y hipercromía, medicamentos. Ese es el algoritmo que ustedes deben tomar en cuenta cuando tienen un paciente que tiene macrocitosis y hipercromía. Si es macrocitosis y hipercromía, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que evaluar el resto de células, los glóbulos blancos y las plaquetas. Si nosotros vemos que hay bicitopedia o pancitopedia con macrocitosis, siempre hay que hacer una evaluación de la médula ósea. Y una de las primeras características es el hecho que hay un trastorno de la maduración y una mielodisplasia. ¿Sí? O también un síndrome de falla medular, una aplasia medular. Menos frecuentemente causa macrocitosis las neoplasias hematológicas tipo leucemias, especialmente la mielodisplasia. Pero si solamente hay macrocitosis con anemia y no existe otros cambios severos en la serie blanca y en la serie plaquetaria, lo más frecuente es que haya una deficiencia de folato y vitamina B12, o alcohol, o anemia hemolítica. Si hay datos indirectos de hemólisis, con esferocitos, reticulocitos aumentados, policromasia, entonces vamos a confirmar la posibilidad de una anemia hemolítica. Pero si no hay cambios que sugieran hemólisis, vamos a pensar siempre en deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Cuando hay deficiencia de vitamina B12 existen alteraciones neurológicas, sobre todo alteraciones neurológicas de tipo desmineralización de la sustancia blanca central, desmineralización de cordones posteriores de la médula ósea, digo de la médula espinal, que conllevan a una polineuropatía desmineralizante sensitiva con alteraciones proprioceptivas. ¿Sí? Entonces, ese es el algoritmo que nosotros vamos a emplear para llegar al diagnóstico de una anemia macrocítica hipercrónica. Todo esto obviamente se reduce a esto: reticulocitosis, anemia megaloblástica y origen multifactorial, donde la historia clínica juega un papel importante para identificar obviamente las causas de macrocitosis. Muy bien, nos vamos a referir a la principal causa de anemia macrocítica hipercrónica, que es la anemia megaloblástica. El 95% de las anemias megaloblásticas se deben a carencia de vitamina B12, cianocobalamina y ácido fólico. Estas vitaminas son esenciales para la síntesis de DNA. Acuérdense, la hematopoiesis y la eritropoiesis es un proceso permanente, constante de proliferación celular, de síntesis de DNA. El hecho de que haya un bloqueo de la síntesis de DNA por ausencia de ácido fólico o vitamina B12, ¿sí?, frena, obviamente, este proceso de proliferación y este proceso de maduración, o una sincronía en la maduración nucleocitoplasmática. Por eso son glóbulos rojos grandes, frágiles, y se produce una destrucción intramedular de estos precursores. El 5%
de las anemias megaloblásticas son raras y se debe, o sea, en formas raras se debe a alteraciones congénitas y adquiridas del DNA. ¿Cuáles son las características de la anemia megaloblástica? PGM elevado y HCM elevado, macrocitosis y hipertromía. Y si vamos nosotros, ¿sí?, a hacer un estudio de la médula ósea, vamos a ver que existen megaloblastos. Los megaloblastos son eritroblastos, es decir, precursores de los eritrocitos, pero con diseritropoiesis, con alteraciones en la modulación nucleocitoplasmática. Hay una dificultad para completar la división celular y los glóbulos rojos, ¿sí?, permanecen como macrocitos, muy frágiles. Y obviamente, si nosotros observamos los glóbulos rojos en sangre periférica, vamos a observar macrocitosis periférica. Obviamente, las manifestaciones clínicas de las anemias megaloblásticas van a depender de la severidad de la anemia y obviamente de la causa o deficiencia subyacente. Generalmente, sí, la más frecuente es la deficiencia de folato, que produce una anemia, dependiendo de la severidad, simplemente hipercrómica con alteraciones, ¿sí?, inespecíficas de hipoxemia, asteria, dinamia, hiporexia, cefalea. Pero si hay una deficiencia de vitamina B12, siempre se acompaña de alteraciones sensitivas proprioceptivas, pero de la anemia por desmineralización de los cordones posteriores. ¿Por qué es importante el ácido fólico y la vitamina B12? Porque se adquiere por la dieta y sobre todo el ácido fólico ingresa como un ácido fólico o como una vitamina no activa que necesita activarse por acción de la metiltetrahidrofolato. La metiltetrahidrofolato es importante porque interviene en la metilación y el traspaso del desoxiuridilato al desoxitimetilato en la síntesis del DNA. Por lo tanto, cualquier alteración en el metabolismo, ¿sí?, del ácido fólico suprime la síntesis de DNA. De la misma manera, la vitamina B12 interviene, ¿sí?, en el hecho de que la homocisteína se va a convertir en metionina. La ausencia, ¿sí?, de vitamina B12 hace que se acumule homocisteína con múltiples efectos dañinos, por ejemplo, sobre los tejidos. La falta de alguna de estas vitaminas, por lo tanto, interfiere con la síntesis de DNA, porque existe una conversión inadecuada de desoxiuridilato en desoxitimetilato, lo que produce un retraso en la síntesis de DNA con retraso en la maduración nuclear. Por eso, la eritropoiesis se produce o se produce de forma ineficiente e ineficaz. El resultado de la anemia megaloblástica es eritropoiesis ineficaz. La síntesis de RNA y de proteínas se mantiene normal. Por lo tanto, se mantiene una formación normal de hemoglobina. La cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo más bien está aumentando, pero es un glóbulo rojo grande, inmaduro, muy frágil, que se destruye fácilmente. La característica de la anemia megaloblástica, por lo tanto, la médula ósea, es el de existir una asincronía en la maduración nucleocitoplasmática. Vamos a ver que, por ejemplo, el núcleo madura, pero el citoplasma no. Vemos macrocitosis, ¿sí?, e hipercromía con restos, muchas veces nucleares. Hablaremos un poquito de la vitamina B12. La vitamina B12 se llama cianocobalamina, es una vitamina hidrosoluble. La absorción de la vitamina B12 se produce en el híleo terminal, ¿sí? Y una característica es que la vitamina B12 es muy lábil y es destruida por los fungos o por las enzimas intestinales. Para evitar esto, la vitamina B12 tiene que ser protegida por un factor que se llama factor intrínseco, que es una glicoproteína producida por las células paritales del estómago, ¿sí? Y la producción de factor intrínseco se produce en forma paralela a la síntesis de ácido clorhídrico. Por lo tanto, ¿sí?, si no tenemos ácido clorhídrico y no tenemos factor intrínseco, aunque nosotros consumamos vitamina B12, no se va a absorber, que las enzimas intestinales van a destruir, ¿sí?, la viabilidad de la cianocobalamina de la dieta. Una vez que se absorbe la vitamina B12, es transportada por unas proteínas llamadas transcobalaminas, donde la transcobalamina 2 es la que transporta y entrega la vitamina B12 a los tejidos. Una característica es que la cianocobalamina o vitamina B12 tiene una gran cantidad
de reserva en el hígado. Se necesita más o menos dejar de consumir vitamina B12 durante por lo menos 4 o 5 años para que recién se exprese la anemia megaloblastica por deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, la deficiencia de B12 no es tan frecuente, ¿verdad? Porque el organismo tiene suficiente cantidad, suficiente reserva. El gran problema va a ser cuando hay un trastorno de la absorción y se agotan las reservas hepáticas de vitamina B12. Hay circulación enterohepática de aproximadamente 1 microgramo al día. Se excreta por la bilis, pero vuelve a recircular y se vuelve a reabsorber para almacenarse en el... La vitamina B12 clásicamente tiene como fuentes alimentos de origen animal, las carnes, el hígado, los peces, el huevo, la leche, algunas veces las legumbres, algunas legumbres. La cocción altera la absorción un 20-50%. De eso se absorben los 5. Por lo tanto, como se ve, se requiere, ¿sí?, dejar de consumir vitamina B12 durante un tiempo muy prolongado, 2 a 5 años, para que se manifieste la real deficiencia de vitamina B12. El ácido fólico se llama ácido teoilglutámico y tiene que activarse por acción de la glutamato reductasa. A diferencia de la vitamina B12, el ácido fólico se absorbe en el intestino delgado proximal, en el duodeno y el yeyuno. Acuérdense, la vitamina B12 se absorbe en el ileoterminal. Depende de hidrólisis de poliglutamatos a monoglutamatos por acción de la metatetrahidrolato o por carboxipeptidasa. Y luego la hidrofolato reductasa de las células intestinales permite, obviamente, la absorción de ácido fólico. El ácido fólico es transportado como metilente hidrofolato rápidamente por varias proteínas hacia los tejidos e interviene en la síntesis de DNA, de purinas, pirimidina y el DNA. También existe circulación enteropática, excreción por la bilis y reacción intestinal, un ciclo enteropático de esta vitamina. Pero a diferencia de vitamina B12, las reservas de ácido fólico son escasas, ¿sí? 5 a 20 miligramos. La principal fuente de ácido fólico fuera del hígado son los vegetales verdes frescos. La cocción altera en un 70%. Entonces, el comer vegetales cocidos evita el aporte de ácido fólico. El requerimiento es de 3 a 5 microgramos día y las reservas son muy cortas, duran solamente 4 meses, a diferencia de los 5 años del cianocobalamina. Por lo tanto, la deficiencia de vitamina B12 y o ácido fólico origina lo que se llama anemia megaloblástica, que puede ser ya sea por carencia de ácido fólico o carencia de vitamina B12. Y esa carencia obviamente va a afectar a todos los tejidos donde existe una síntesis activa de DNA. Y sabemos que los dos únicos tejidos donde se produce síntesis de DNA son el tejido hematopoyético, la médula ósea y los epitelios. Por eso, cuando hay anemia megaloblástica, se produce alteraciones en los epitelios, sobre todo en la piel, el gastrointestinal y respiratorio vital de los osteoblastos. Se produce una desfacelación, diarrea, alteraciones cutáneas mucosas, ¿sí? Juntamente con la anemia. Y juntamente con la desmineralización de condones posteriores. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de anemia megaloblástica? Cuando hablamos de deficiencia de falato, hay 5 causas. 1, la falta de aporte. 2, la mala absorción. 3, la pérdida. 4, el aumento de los requerimientos. Y 5, la inhibición metabólica. Entonces, cuando vemos anemia macrocíclica hipertónica, sospechamos anemia megaloblástica, deficiencia de folatos, tenemos que investigar estas 5 causas. Cuando hablamos de ingesta baja, generalmente los viejitos que no comen vegetales verdes, sobre todo, o la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral no comen vegetales verdes, la principal fuente, hemos dicho, vegetales verdes. O bien una mala absorción intestinal por enfermedades como el SPLU, los linfomas, la reacción intestinal, la enfermedad de Crohn, los anticonvulsivantes que evitan la absorción de ácido fólico en el intestinal. La pérdida, en la hemodiálisis se pierde grandes cantidades de ácido fólico. Y obvio, el aumento del requerimiento, especialmente en las anemias hemolíticas. Hay un término que se llama crisis megaloblástica, chicos. La crisis megaloblástica se produce, ¿sí?, cuando hay una crisis hemolítica. La crisis hemolítica agota las reservas de ácido fólico y obviamente en lugar de persistir, como se ha agotado el ácido fólico, ¿sí?,
se separa la hematopoiesis, separa el eritropoiesis y se produce una megaloblastosis, una crisis megaloblástica. Inmediatamente reponemos ácido fólico y si tenemos una anemia subyacente, se hace evidente la hemólisis. La dermatitis exponetiva, las y el embarazo aumenta los requerimientos. Finalmente, inhibición de la dihidrofolate reductasa, por ejemplo, las sulfas inhiben producen un déficit polar. La déficit de vitamina B2 es menos frecuente, ¿verdad? Menos frecuente. Y hay tres causas. Los defectos congénitos muy frecuentes. Un déficit de factor intrínseco congénito. No hay patologías clínicas. Son muy inespecíficas. ¿Sí? Debilidad, ordenal y en algunos casos de B12, vitiligo asociado. ¿Qué vemos en el laboratorio? Obviamente vamos a hacer un hemograma. ¿Qué vemos en el hemograma? Anemia. Y anemia macrocítica hipercrónica. Y vamos a ver alteraciones morfológicas que son importantes, que están descritas en el hemograma. Un clado basófilo, ¿sí? Vamos a ver un piliado pequeñito, ¿sí? Celeste, glóbulos rojos grandes. Anillos de cabo, cuerpos de joven. Anemia A regenerativa, es obvio, porque si no tienes B2 y folato, se frena la generación de células de precursores políticos. Si vamos a hacer un estudio medular, después medular vamos a ver una médula hipercelular muy grande, muchas células, con megaloblastosis, como se ha mencionado, y eritropoiesis ineficaz. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, por medio de la médula ósea, que nos confirma que estamos frente a una anemia megaloblástica. Pero necesitamos saber si es de vitamina B12, déficit de ácido fólico. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Medir los niveles de cianocobalamina y folato. Los valores normales, por debajo del valor mínimo, obviamente hay deficiencia de uno o de dos de las dos sustancias. Deshidratación láctica. Y cuando existe esa sincronía en la modulación nucleoplasmática, se va, o sea, va a ocasionar un aumento de deshidratación láctica. Como son glóbulos rojos macrocíticos muy frágiles, se produce un fenómeno de hemólisis intramedular con elevación de bilirrubina indirecta. El patrón de hierro es un patrón de utilización. El patrón de utilización, hierro sérico alto, que no se está utilizando. Capacidad de total saturación baja y porcentaje de saturación alto. Totalmente diferente al patrón de hierro de la anemia ferropénica y de la anemia asociada ferropénica. Cuando estamos frente a una deficiencia de vitamina B12, es importante investigar si no existe atrofia de la mucosa gástrica, del antro gástrico. Por eso es importante hacer una endoscopia oral para ver si hay gastritis atrofia. Podemos enviar una prueba, una muestra al laboratorio de medicina nuclear para un test de Schilling. ¿Qué es el test de Schilling? El test de Schilling es una prueba de medicina nuclear que nos permite establecer el diagnóstico diferencial entre las causas de mala absorción para que haya deficiencia de vitamina B12 versus una deficiencia de factor intrínseco. ¿En qué consiste el test de Schilling? Es bien sencillo. Lo que pasa es que viene el paciente con anemia macrocítica y sabemos que tiene deficiencia de vitamina B12. Necesitamos saber la etiología, si es por una falta de factor intrínseco, pues una falta o un defecto de absorción a nivel del hígado. Entonces, lo que hacemos al paciente, lo hacemos muy temprano y le ponemos una inyección de 10.000 unidades de cianocobalamina. Esas 100.000 unidades de vitamina B12 son suficientes para rellenar los depósitos a nivel del hígado. Cuando nosotros en segunda instancia damos vitamina B12 marcada con una sustancia reactiva, todo, como las reservas del hígado están llenas, todo lo que se va a absorber se va a eliminar, se elimina por la orina porque no se va a utilizar porque las reservas están totalmente llenas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos vitamina B12 marcada con una sustancia reactiva y medimos la cantidad de esa sustancia que se absorbe y se elimina por la orina. Normalmente se debe eliminar un 80% de la dosis de vitamina B12 administrada. Si no se elimina más del 80%,
lo más probable es que hay un trastorno en la absorción. Y para poder diferenciar si es un trastorno de absorción o déficit de absorción o anemia perniciosa, lo que hacemos es buscar, obviamente, anticuerpos anticélulas parentales y anticuerpos. Si son positivos, es una anemia megalócica por deficiencia de vitamina B12. Si es negativo, lo más probable es que sea un trastorno simplemente de la absorción. También podemos medir niveles de transcarbonilina 1 y transcarbonilina 2 que intervienen en el transporte de vitamina B12. ¿Cuáles son las pruebas que se tienen que hacer o cómo se inicia el tratamiento de una anemia megalócica? Obviamente, si identificamos deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, el tratamiento debe ir dirigido a reponer y a lograr un balance positivo de B12 o folato. En algunas ocasiones simplemente son pruebas terapéuticas, piensa en el macrocítica y no tienes alteración neurológica, vamos a pensar que es una deficiencia polar. ¿Qué le vamos a dar? Ácido fólico. ¿Sí? Se transfunden glóbulos rojos, es un dilema y es una contestación muy controversial. Porque en lugar de transfundir, si sabemos la causa, vamos a dar vitamina B12 y ácido fólico, y la respuesta generalmente es inmediata. ¿Sí? En la anemia megalócica por deficiencia de vitamina B12 es importante conocer el riesgo de daño neurológico irreversible. Si la carencia de vitamina B12 se trata solo con ácido fólico, no le vamos a dar vitamina B12. Muy bien. ¿Cómo se hace el tratamiento? En la deficiencia de la vitamina B12 se debe dar inicialmente una dosis de 100 microgramos por día intramuscular. ¿Sí? Luego, por vía intramuscular durante 2 semanas. Y durante este primer mes, una dosis semanal hasta la recuperación de la anemia. Y luego, cada 2 o 3 meses de por día. Esa es la forma de dar, de reponer la vitamina B12. El ácido fólico es más simple, se da por vía oral, 5 miligramos al día. ¿Sí? En el curso de pacientes para tratar la anemia y, obviamente, que todos los depósitos de ácido fólico se completen. ¿Sí? Si el déficit visto es mejor administrar ambos, B12 y folato. ¿Cómo se monitoriza? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos siendo exitosos con el tratamiento? Medio picos reticulocitos, es decir, el aumento de reticulocitos, que es el segundo y tercer día y es máximo entre el cuarto y el 10º día. Por otra parte, es importante considerar la carencia de hierro simultáneo, eso se llama anemia dimorfa. Que puede haber una deficiencia de hierro y en forma asociada a vitamina B12. Existe un riesgo del cáncer gástrico y la transfusión solo en caso de riesgo vital. De lo contrario, es mejor administrar vitamina B12 y ácido fólico y no transfusión. Muy bien. ¿Preguntas? Jóvenes. Preguntas. Yo les voy a hacer preguntas por el examen, entonces. ¿Han entendido? Sí, doctor. Daniela Rodríguez. Sí, todo entendido. Sí, ahí en Macrocity. Y ¿Qué si no, te pregunto? mañana le pregunto. Ah, Si no, mañana le pregunto. bueno. Muy bien, muchachos. Una cosa, mañana vamos a tener la clase a las 9 de la mañana, de 9 a las 10:15. Vamos a hablar de anemia hemolítica mañana. ¿Sabe, vale? Entonces les voy a mandar tempranito o más tarde la invitación para que puedan conectarse. Nos vemos mañana, luego, a mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.